equipo que de la grabación. Ahora sí, permito darle a ustedes las buenas noches y la bienvenida a este encuentro del curso de contabilidad financiera. Después de esta larga pausa, vamos a continuar, independientemente de que ya hay algunos compañeros que han realizado las actividades, porque las actividades estaban habilitadas en las unidades respectivas hasta el día 30 de enero. Pero miremos la plataforma. Voy a compartir. Y aquí tenemos en la plataforma del CIRBI las unidades correspondientes al curso de Fundamentos de Contabilidad Financiera. En la unidad 1 tenían Introducción a la Contabilidad, la unidad 2, Estados Financieros. Cuando hablamos de estados financieros, estamos haciendo un énfasis en lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo, que son los estados financieros que deben presentar todas las empresas acorde al marco normativo de las normas internacionales de información financiera NIF, sea para la NIF plena o sea para las pymes. En la unidad 3 teníamos el proceso contable. En ese proceso contable, recordamos que ese proceso contable tiene un inicio desde el mismo momento en que se realiza una operación. Y en la unidad 4, el registro de operaciones contables. Entonces, partiendo de lo anterior, vamos para lo que es el proceso contable. Esperamos que abra el Excel y vamos a partir del proceso contable. El inicio es la creación de la empresa. Esta empresa desarrolla una actividad económica. Esa actividad económica, la compra, venta de bienes y servicios. Y esta empresa, cuando la creación de la empresa, acorde a los tipos societarios en Colombia. Y estos tipos societarios son sociedad anónima, tenemos la sociedad anónima. Después de la sociedad anónima, podemos hablar de la sociedad anónima simplificada, que es la SAS. Tenemos la sociedad limitada. Esta temática la vieron ustedes en lo que es la creación en la unidad 1, en esta unidad 1 que teníamos nosotros aquí, cuando tenemos aquí introducción a la contabilidad. En esta unidad 1 de introducción a la contabilidad se habla de los principios contables, se habla de la contabilidad, se habla de los tipos societarios, se hace una relación de los diferentes tipos societarios.
Eso contempló la unidad uno. Siguiendo con la unidad uno, pasamos a la unidad 2, que viene siendo ya los estados financieros, de los cuales tenemos estado de situación financiera, estado de resultado y estado de cambio en el patrimonio. Ya en la unidad 3, la cual estamos conversando, es el proceso contable que tiene un inicio con la creación de la empresa, acorde a los tipos societarios. Estas empresas desarrollan una actividad económica. Esa actividad económica es la compra-venta de bienes y servicios. De esa compra-venta y bienes y servicios se desprende la contabilidad. Se desprende la contabilidad, con lo cual nosotros podemos definir la contabilidad como la ciencia que nos permite identificar ese compra, ese vende. Permite clasificar si es un activo, un pasivo, patrimonio, ingresos costos y gastos. Nos permiten el registro contable mediante los asientos contables. En este asiento contable parte de una fecha, un código, el nombre de la cuenta, la partida que va en el debe y la partida que va en el haber. Estas son las características que debe tener un asiento contable. Y debemos tener en cuenta las características de las cuentas. Tenemos que las cuentas de activos aumentan con un registro en el debe, disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas de pasivo aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de patrimonio aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de ingresos
aumentan con un registro en el haber y disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de costos aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas de gastos aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Esa es la característica esencial que deben tener las cuentas que intervienen en los estados financieros. Las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y costo y gasto. Ahora bien, ¿cómo están clasificadas esas cuentas? Para la clasificación de esas cuentas, nosotros nos apoyamos desde el punto de vista colombiano en algo que se conoce como Plan Único de Cuentas. Acuérdense, jóvenes, que en el Plan Único de Cuentas eh, presentábamos un detalle de las diferentes cuentas que intervenían en los procesos. Por ejemplo, las cuentas de activos principales, cuentas de activos. Las principales cuentas de activos que tenemos son caja, bancos, inversiones, deudores, inventarios. Y estas cuentas se clasifican, se conocen como cuentas de activo corriente. Estoy diciendo cuentas de activo corriente. Ahora bien, ¿por qué se llaman cuentas de activo corriente? Porque en el ciclo de operaciones de la empresa, estas cuentas están en constante movimiento. Por ejemplo, la cuenta de caja y bancos, en las cuentas de caja y bancos, nosotros mantenemos los dineros de la empresa en efectivo, en billetes y en cheque, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esos dineros? Para el caso de las empresas comerciales que compran y venden productos, ellos compran inventario. Esos productos se conocen con el nombre de inventarios y compran inventario. ¿Cómo podemos comprar compramos esos inventarios? Con el dinero disponible. Entonces, si ya tenemos los inventarios, los vendemos. Cuando los vendemos, los podemos vender a crédito y entran en una cuenta que se llama deudores clientes. Si los vendemos de contado, entran en la cuenta de caja de bancos. Y ese es el ciclo contable constante de las operaciones que realizan las empresas día a día. Ahora bien, cuando ya tienen exceso de inventario, exceso de dinero, el dinero tiene en caja y banco tiene una particularidad que no ofrece rendimiento. Entonces, con el fin de obtener un rendimiento, ese dinero lo clasificamos y lo llamamos una cuenta que se llama inversión. Cuando lo invertimos en títulos, valores, para que esos títulos, valores nos den a nosotros un rendimiento. Esas son las cuentas de activo corriente. Tenemos otras cuentas principales de activos, que son las propiedades, planta y equipo.
¿Cuáles son esas propiedades, planta y equipo? Tenemos los terrenos, los edificios, las maquinarias, equipos, tenemos los vehículos. Esas son las cuentas de propiedad, planta y equipo. Y la diferencia que tienen las cuentas de propiedad, planta y equipo con las cuentas de activo corriente es que los terrenos, los edificios, las maquinarias y equipos y los vehículos se compran no para venderlos, sino para utilizarlos en el desarrollo de la actividad económica de la empresa. Por eso son las principales cuentas de activo. Existen otras cuentas de activo, pero por lo general las principales y las que parten y se desarrollan en el ciclo contable son estas. Ahora miremos a ver cuáles son las principales cuentas de pasivo. De las principales cuentas de pasivo tenemos las obligaciones financieras, o los proveedores, tenemos las cuentas por pagar, las obligaciones laborales, las retenciones e impuestos por pagar. Estas son las principales cuentas de pasivo. Dentro de las principales cuentas de pasivo tenemos las obligaciones financieras, que corresponden a los préstamos que pueden ser con bancos o con particulares. Los proveedores, que los proveedores se denominan proveedores, todos aquellos que me suministran mercancía con el objeto de vender. Esos son los proveedores. Y tenemos las cuentas por pagar, que son todas aquellas que tenemos con personas o proveedores que nos dan productos diferentes a la mercancía que vendemos. Dejo compartir un momento. ¿Ustedes sí me están escuchando bien, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, cualquier cosa me avisan, por favor. Continuamos. Esas son las principales cuentas de pasivo. Ahora venimos con las cuentas de patrimonio. Con las cuentas de patrimonio tenemos algunas que son aportes sociales, que son los dineros que aportan los socios. Tenemos la cuenta de superávit, la cuenta de reservas, la cuenta de ganancias. Esas son las principales cuentas de patrimonio. Las cuentas de gastos. Dentro de las cuentas de gastos tenemos por lo general las obligaciones, llamémoslos gastos de personal, que también se conocen como beneficios a empleados. Tenemos los servicios, los gastos legales, los gastos por concepto de mantenimiento,
o gastos para arrendamiento. Esas son las principales. Existen otras, pero las principales son estas, las que tienen movimiento en casi todas las transacciones que realiza la empresa. Y las cuentas de ingresos. Ya en las cuentas de ingresos, como ustedes saben, que son las provenientes del desarrollo del objeto social. Esas son las principales cuentas que se utilizan en el desarrollo del ciclo económico de la empresa. Vamos a compartir. Al fondo van a escuchar de pronto una pequeña, así lejos, música de carnaval, porque a una distancia como aproximadamente una cuadra, existe un parque donde, por donde yo vivo, existe un parque y usted sabe que se acerca aquí en el departamento del Atlántico de Barranquilla lo que es carnaval. Entonces hay unas agrupaciones que están ensayando para el desfile de carnaval. ¿Oyeron? Listo, profe, sí, Hola, profe. señor. Ustedes no se entusiasmen tanto cuando salga la tambora. ¿Oyeron? Bueno, continuando con eso, su unidad 3, proceso contable. La unidad 4 era el registro de las operaciones contables. Con el registro de las operaciones contables, nosotros en la plataforma les presentamos a ustedes unas actividades para que realizara, por ejemplo, diferentes transacciones, que ese es prácticamente la labor, llamémoslo así, desde el punto de vista del día a día de las empresas y para los cuales un equipo humano compartido por los asistentes contables, los auxiliares, se encargan de obtener la información y hacer los registros en los diferentes asientos. Entonces, cuando hablamos de registro, miremos la lógica de esos registros. En la lógica del registro, ciclo contable y registro de las operaciones. En el ciclo contable y registro de las operaciones, acuérdense que primero se realiza la venta de bienes y servicios. Se identifica, bien, por ejemplo, identificación de las cuentas que intervienen. Viene el registro en... Profe, creo que no se está compartiendo la pantalla. Ah, ok, listo. Estamos hablando del registro de las operaciones. Ese registro de las operaciones viene siendo lo que es el ciclo contable. Primero, se realiza la venta de bienes y servicios. Vendemos. Segundo, se identifican las cuentas que intervienen en esa venta. Tercero, registro del asiento o comprobante de contabilidad. Cuarto, registro en el libro diario. Quinto,
registro, libros auxiliares. Sexto, análisis y elaboración de los estados financieros. Ese es el ciclo contable y eso es prácticamente, comprende lo que es el registro de las operaciones contables. Entonces, retomando, en introducción a la contabilidad, ustedes tenían unas actividades que era una tarea, línea de tiempo, historia de la contabilidad, tarea, cuadro comparativo de la clasificación de la contabilidad, había un cuestionario, tarea, un cuadro comparativo de tipo de sociedades, había un documento de lo que especificaba que eran los comerciantes, cuál era el plan único de cuentas y las dinámicas del plan único de cuentas. Estos documentos son importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan único de cuentas y la dinámica del plan único de cuentas, nosotros podemos desarrollar las operaciones contables. Eso estaba en la unidad 1. En la unidad 2, que le hablaba de lo que eran los estados financieros. Ustedes tenían aquí dos cuestionarios, teníamos una tarea del ciclo contable y tarea del ciclo contable versión 2, que la primera tarea del ciclo contable correspondía a unos asientos de unas transacciones sin impuestos. Y la tarea del ciclo contable versión 2, cuando incorporábamos lo que eran los impuestos. En la unidad 3, proceso contable, teníamos un cuestionario. Lo único que le dejé a ustedes aquí una tarea fue un cuestionario, una actividad del ciclo contable 1, actividad transacciones de registro contable con IVA y retención en la fuente. Acuérdense de que independientemente, denme un permisito aquí. Uy. Bueno, retomamos. Tenían ustedes una actividad transacciones de registro contable con IVA y retención en la fuente. Desde el punto de vista Colombia, aquí en Colombia el Estado, para su funcionamiento, se apoya en lo que son los impuestos. Hay unos impuestos que son directos y otros impuestos indirectos. Como impuesto directo tenemos el impuesto de renta y como impuestos indirectos tenemos lo que es el IVA, impuesto al valor agregado. Ese IVA recae sobre todos los productos que nosotros consumimos. Todos los productos que nos venden tienen IVA. Ese IVA hay algunos con tarifa del 19 y otros con tarifa del 5%. Y ese impuesto directo del cual yo les hablé, que es el impuesto de renta, es un impuesto de que pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas, pero la presentación de ese impuesto
es anual. Quiere decir de que el impuesto de renta que van a pagar las personas naturales, como Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José, y las personas jurídicas, que son los diferentes tipos de sociedades, lo deben presentar del ciclo operacional que inició el 1 de enero y terminó el 31 de diciembre del año 2025. Ese impuesto de renta lo deben pagar ahora en el año 2026. Las empresas a partir de febrero comienzan a pagar sus impuestos y las personas naturales a partir del mes de agosto. Pero como esos impuestos los necesita el Estado, en este caso el impuesto de renta, el Estado tiene un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, que es la retención en la fuente. Por eso tienen ustedes esas actividades con retención en la fuente. Acuérdense, jóvenes, que nosotros miramos, hay una retención en la fuente por todas las actividades que nosotros desarrollamos, nos aplican la retención en la fuente. Y esa retención en la fuente, por el caso de compra, es 2,5, por servicios es el 4%. Y como estamos hablando de transacciones comerciales y esas transacciones comerciales se desarrollan a través de la compra-venta de bienes, y esos bienes, que son los productos, cuando nosotros los compramos, los llevamos a una cuenta que son inventarios. Y los inventarios tienen, acuérdense, jóvenes, que nosotros hablamos de que los inventarios, existe algo que se conoce como sistema de inventario y método de evaluación. Miremos aquí, por ejemplo, los inventarios. Estoy presentando el Excel. ¿Sí ven el Excel? Sí, señor. Sistemas de inventario, que es el periódico y que es el permanente. En el permanente, nosotros nos apoyamos con el CARDES y o un software de inventarios. El software de inventario es un CARDES electrónico. ¿Oyeron? Y existen unos métodos de evaluación que son el PEC. PEC significa primero en entrar, primeros en salir. Tenemos el web, que es últimos en entrar, primeros en salir. Y tenemos el promedio. Este es un promedio aritmético. Actualmente, el método válido es el PEC, primero en entrar, primero en salir. Acuérdense, ahí en la plataforma, ustedes tienen en esa unidad, tienen un video de funcionamiento del CARDES. ¿Oyeron? Eso lo tienen ustedes ahí en su plataforma. Tenemos ese video de funcionamiento del CARDES. Y los inventarios, que hacen parte de los activos corrientes, se reflejan en el estado de resultados.
El estado de resultado comprende ingresos por ventas de productos y menos costo de los productos vendidos. Ustedes, aquí fíjense ustedes de que cuando nosotros hablamos de productos, estamos hablando de inventarios. Aquí al precio de venta. Y al costo del producto vendido. Cuando hablamos de costo del producto vendido, estamos hablando de valor de compra. Eso es lo que se refleja los inventarios. Y eso lo tenían ustedes, estimados colegas, en la unidad. Voy a compartir. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Niños, niñas. Bueno, ¿ustedes desarrollaron las actividades que estaban en la plataforma? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Lo que estaba dando ahora es, o sea, sobre lo que está dando ahora, Ujú. ¿eso tiene que ver con lo que ya dimos o es algo que va a dar después? Estamos haciendo una retroalimentación de lo que ya vimos. Ya, estuvimos ausentes por un tiempo. Estamos haciendo prácticamente un repaso de lo que ya vimos, que está en la unidad uno, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Ok, eso es lo que quería saber. Gracias. Y eso de una vez de paso sirve para los que no han desarrollado las actividades. Entonces, seguimos compartiendo. Vamos a dejar de aquí. Compartir nuevamente. Entonces, fíjense ustedes, eso era lo que prácticamente hemos visto desde la unidad uno, unidad 2, unidad uno, 2, 3, proceso contable, y tienen unas actividades. En la unidad 4, registro de las operaciones contables. ¿Qué tenían ustedes en la unidad 4 nada más? Un cuestionario. Registro de las operaciones contables. Eso era todo lo que tenían ustedes en la unidad 4. Entonces, permítame, les comparto otro documento. Y aquí tenemos dónde termina el ciclo contable. ¿Están viendo el documento de Word? Sí, profe. Sí, señor. Miren que aquí termina todo el proceso contable en los estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultados. Aquí tienen ustedes la introducción que nos dice que los estados financieros son documentos estructurados que presentan de manera sistemática la información sobre la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una entidad durante un periodo determinado. Su objetivo principal es suministrar información útil para la toma de decisiones. Esas decisiones son económicas y financieras por parte de usuarios externos e internos. ¿Cuáles son los usuarios internos? La gerencia y algunas jefaturas de división.
Los usuarios externos, proveedores, bancos. En Colombia, la preparación y presentación de estados financieros se encuentra regulada por un marco normativo integral que combina disposiciones nacionales con estándares internacionales. Las entidades están obligadas a cumplir la Ley 222 de 1995, el decreto 2420 de 2015, que fue modificado por el decreto 2496 de 2015, y las normas internacionales de información financiera, NIC, la NIC 1, que establece los requerimientos específicos de la presentación. Entonces aquí tenemos el marco normativo aplicable en Colombia, que ese marco normativo de las normas internacionales está establecido para sí. El grupo 1, que comprende los emisores de valores, que son las instituciones financieras y las grandes empresas. Aquí tienen ustedes el grupo 2, que son las medianas empresas. Estas aplican las NIP para pymes y presentan estados financieros consolidados bajo las NIP completas. El grupo 3, pequeñas empresas y personas naturales. Estas llevan un régimen de contabilidad simplificado. Entonces, fíjense ustedes que ese es el marco normativo para las empresas. El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, cuando hablamos de las normas internacionales de información financiera, la NIC 1, Norma Internacional de Código 1, que habla sobre la presentación de estados financieros. Entonces, ¿qué nos dice? Que deben presentarse razonablemente el patrimonio neto, activo, pasivo y patrimonio. La NIC 18, que presentación e información a revelar en los estados financieros. Y aquí nos habla de estado de situación financiera, que nos dice que el estado de situación financiera, también conocido como balance general, es un documento que presenta la posición financiera de la entidad en una fecha específica, mostrando el activo, pasivo y patrimonio. Constituye una fotografía de la situación económica en un momento determinado. Fíjense ustedes la importancia del estado de situación financiera. Y tiene como objetivo proporcionar información sobre los recursos controlados por la entidad. Entonces, cuando hablamos de los recursos controlados por la entidad, estamos hablando de los activos. Las obligaciones contraídas, cuando hablamos de las obligaciones contraídas, estamos hablando de los pasivos. Y el patrimonio neto, que ya ustedes saben que el patrimonio está compuesto por los aportes de los socios, las ganancias y las reservas. Y la estructura de los estados financieros es activo es igual a pasivo más patrimonio. Y nos dice que los activos representan los recursos económicos controlados por la entidad. ¿Cómo se clasifican? Fíjense ustedes que activos corrientes, les decía a ustedes, efectivo y equivalente, las cuentas por cobrar a corto plazo, los inventarios, los gastos pagados por anticipado, la inversión. Y aquí nos dice cuáles son los activos no corrientes, que son las propiedades, planta y equipo. Los pasivos, que representan las obligaciones presentes de la entidad como resultado de hechos pasados. Y aquí tenemos una clasificación de cuáles son esos pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Y aquí tenemos el patrimonio neto, que es el capital aportado, las ganancias, el superávit y otros resultados. Entonces, fíjense ustedes cuáles son los requisitos. Mínimo de elementos, efectivo y equivalente en efectivo, derechos contractuales, los inventarios. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son los estados financieros. Mira, aquí tenemos activos. Por lo general, los estados financieros se deben prestar de forma comparativa. Observen ustedes aquí, tenemos un comparativo del año 2023 con 2024 y miren los activos corrientes que presentan. Sumamos y nos dice un total de activos corrientes. Ahora los activos no corrientes, fíjense ustedes, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, inversión total. Total activos. Y cuando hablamos del total activo es el activo corriente más los no corrientes. Los pasivos, fíjense ustedes, los pasivos, el patrimonio, y fíjense ustedes, total pasivo y patrimonio debe ser igual al total de activos. Aquí observen ustedes
Cuando hablamos aquí total de activos, 8.230.000. Y aquí pasivo más patrimonio, 8.230.000. Esa es la estructura y la forma de presentación del estado de situación financiera. El estado de resultado, aquí tenemos la estructura del estado de resultado, los ingresos por actividades ordinarias, que viene siendo la venta de bienes, y los ingresos no ordinarios, los gastos, ingresos menos los gastos, y los gastos se clasifican en gasto administrativo, gasto de venta, el costo de venta, y tenemos aquí que el estado de resultado integral nos va a dar la ganancia. Tenemos un ejemplo, por favor. Los ingresos no ordinarios, ¿a qué hace referencia eso? Hablamos de ingresos ordinarios, son los que están estipulados por el objeto social. Si yo tengo un negocio y yo vendo zapatos, mis negocios ordinarios son la de los zapatos. Si yo tengo unos en mi almacén para unos muebles de exhibición en el cual coloco los zapatos, pero después decido cambiarlos y compro unos nuevos, entonces me quedan los viejos, los muebles de exhibición viejos. Entonces yo no voy a tener en el almacén muebles de exhibición nuevos y muebles viejos. ¿Qué hago? Vendo los muebles de exhibición viejos. Entonces, cuando los venda, eso viene siendo los ingresos no ordinarios. Oye, Ah, ok, otro listo, ingreso profe. no ordinario, la ganancia de la venta de un activo. Listo. Aquí tenemos el ejemplo del estado de resultado. Mírenlo aquí. Ingresos, costo de venta. El ingreso menos el costo de venta da la ganancia bruta o como se llama también utilidad bruta. A eso le restamos los gastos y me va a dar un resultado operativo. Aquí tenemos la ganancia de impuestos, gasto por impuesto de renta. Como les decía, todas las empresas deben tributar, deben pagar impuesto de renta. Y aquí en Colombia ese impuesto de renta es del 35%. Aquí tienen ustedes el modelo. Y ahora, ¿qué ven ustedes aquí? Ustedes están viendo, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados que ven, cifras. Entonces, esas cifras son mudas. Y esas cifras son mudas, hay que ponerlas a hablar. ¿Cómo las ponemos a hablar? A través de las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, hay una nota que explica de qué se compone cada cifra. Aquí tenemos el objetivo de las notas, que es revelar la información importante, explicar las políticas contables y proporcionar detalles sobre las partidas en los estados principales. De los estados financieros en sí, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, nos va a presentar una cifra. Lo que nos le interesa o nos ayuda a nosotros y que tenemos que prepararlo para entregárselo a la gerencia es los estados financieros con sus notas explicativas. Esas notas explicativas de donde dice, por ejemplo, si yo presento en bancos la cifra de 30 millones de pesos, la nota explicativa va a decir que en banco tengo 30 millones de pesos porque yo tengo una cuenta en el Banco de Colombia con 10 millones de pesos, una cuenta en la vivienda con 10 millones de pesos y otra cuenta en el Banco de Occidente con 10 millones de. Fíjense ustedes que la nota explicativa, es decir, en el estado de situación financiera yo presento 30 y la nota explicativa es cómo se está compuesta esa cifra. Esa es la nota explicativa. Ahora bien, plazo de presentación. Los estados financieros deben presentarse ante la Asamblea General dentro de los primeros 3 meses del año siguiente. Quiere decir que estamos en el año 2026. Todas las empresas deben presentar sus balances a la Asamblea General a más tardar en marzo 30. Y algo adicional que van a ver ustedes más adelante
son unos indicadores que se obtienen de los estados financieros. Entonces, ese es el objetivo de los estados financieros. Aquí tienen la responsabilidad del contador público, las responsabilidades del revisor fiscal. Este documento no lo tienen ustedes en la plataforma. El CIPIC no lo tienen. Yo se los voy a subir el CIPIC, se los voy a compartir para que ustedes, pues, en sus ratos libres le den una lectura. Porque el éxito de este negocio, como profesional de nosotros, es que nosotros debemos estar totalmente informados. Debemos tener una información correspondiente de cómo están las cosas, cuáles son las diferentes normas que afectan la contabilidad para que nosotros como contadores debemos estar al día. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Hasta ahí, ¿cómo se sienten ustedes? Mirémoslo desde el punto de vista ya, digamos, personal. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es la competencia? ¿Se sienten competentes? ¿Tienen dudas, falencias? ¿Cómo se sienten? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo? No como, ya no lo vamos a hablar como docente. Es más, voy a cerrar la grabación para que eso no Certificados. quede.